Yo era una de las primeras personas que ha ganado en un single payout más de $100,000. Lambo Raúl, de los primeros protagonistas de la industria del trading de los Estados Unidos. Yo tenía 18 años cuando abrí mi primer live account. Al principio yo no quería hacer trading, yo me quería inscribir en el militar, pero con mi enfermedad no podía. Busqué en el internet stock market y no solamente hacer esto y ganar dinero, pero lo puedo llevar a un nivel que yo nunca pensaba llevar. Y así es como comenzó todo para mí. ¿Cómo cambió tu vida luego de que nacieron tus hijos? Ahora todo mi esfuerzo va a ser para que yo pueda dar a mi familia best quality of life. Vale la pena dar el salto a un Bugatti. Después de un mes es otro carro. Es un carro que tengo en mi garaje que si lo quiero lo saco y si no, no. ¿Cuándo tú logras tu primer millón? Cuando yo miré mi P&L, estuve en ganancia. Tú eres joven, una personalidad del internet, empresario, padre, trader, tienes inversión en la bolsa, tienes un Bugatti, piezas de colección de relojes. Aún teniendo esas cosas, en algún punto te sentiste vacío. Antes de iniciar este podcast, si te interesa invertir en acciones que paguen dividendos y que tengan excelentes retornos como Apple, Google, Tesla e incluso aprender day trading para encontrar oportunidades en el día a día, agenda una llamada en el link justo acá debajo para que uno de nuestros asesores académicos pueda guiarte en tu nuevo futuro financiero. Ahora sí, iniciemos con el podcast. Sean bienvenidos a un episodio más de Trade Talks. Seguimos en Miami y en esta ocasión estamos en el man cave más cool que hemos visto hasta ahora. Estuvimos acá hace unos años, hace 2 años, y conocimos a una persona que se ganó nuestro corazón, que es Dr. G. Pero dejamos una deuda pendiente por estas áreas y era poder contar, compartir y conocer la historia de Lambo Raúl, su hijo, una persona que evidentemente es de los primeros protagonistas de la industria del trading, sobre todo en esta área de los Estados Unidos. Así que estamos aquí con nuestro invitado, Lambo. Dios te bendiga. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Hay que hacer el disclaimer que es primera vez que Raúl va a hacer un podcast en español. Así que si en algún momento ven que él comienza a hablar inglés, lean los subtítulos. Yo creo que es un podcast para traders donde pueden encontrar mucho valor, así que let's get to it. Raúl, cuéntame un poquito. ¿Cómo inicias en todo esto del trading? Bueno, de verdad es una historia que comenzó cuando yo estuve como 16, 17, porque al principio yo no quería hacer trading y también yo no quería ser una dentista con mi papá. Entonces me enfermé con Crohn's disease y estuve peleando con mi cuerpo en el hospital para como 2 años. And there was points que yo estuve en el hospital para 1 semana y media, 2 semanas, y llegué a la casa normal y regresé después de unos días. Entonces yo me quería inscribir en el militar y ese era como que yo quería hacer después del high school, pero con mi enfermedad no podía. I needed constant treatment and medication y simplemente no podía. Entonces, era como as simple as lo busqué en el internet, cómo hacer dinero en el internet. Y una cosa que yo siempre sabía era que mucha gente es que manejaban como los coches chéveres, como los Ferraris y los Lamborghinis y que hacen muchos dinero. They're in the stock market. Entonces, sabes, yo busqué stock market y así es como comenzó todo para mí. O sea que tú empezaste en el stock market y no en las otras industrias aledañas. Bueno, yo pensé buscando información del stock market y después encontré Forex and Currency Trading. Entonces, eso es como yo comencé. ¿Y cuál fue el método que tú utilizaste para educarte y poder aprender? ¿Sí? ¿Prueba y error o te educaste a nivel de programas académicos y demás? No, yo compré muchos programas de muchas gentes y también buscándolo en internet. Yo creo que así es porque me aceleré mi learning curve. I feel like it would have been very difficult to start off just doing trial and error porque es la misma razón porque hay una universidad, ¿sabes?
Entonces yo comencé comprando programas y from there was trial and error. ¿Y qué tipo de programa tú tomabas? Oh my God, bro, de todo, de swing trading, programas de indicators, de day trading, de scalping y programas de trading strategies que, solo usan indicators y otros que es solo price action, literalmente de todo. A mí no me importaba invertir en mi educación. Llegaste a dar con Timothy Sykes, creciste en esa era. Nunca compré su programa porque I wasn't in the equities and like the penny stocks world, pero era mucho de day trading currencies. Entonces, los mentores en el internet en ese tiempo, yo compré programas de ellos y en YouTube también. Entonces, yo estaba como en ese lado de trading. ¿Y qué año estamos hablando para ubicarnos en el tiempo? Como 2015, 2016. Yo tenía 18 años cuando abrí mi primer live account. Entonces, no sé, yo estoy 26 ahora, entonces 2015 por ahí, yo creo. O sea que tú viviste un periodo pre-Trump totalmente. ¿Cómo se comportaba el mercado en esa época de Obama? Yo no viví, nosotros todos iniciamos en el 16, 17, ya todo con Trump. Tú sabes que Trump provoca mucha volatilidad en los mercados, específicamente el último mes de abril, que fue una locura. Pero si tú pudieras diferenciar ambas presidencias, el impacto que tenían en la volatilidad del día a día, cuando Obama y con Trump, Biden también, obviamente tú eras otro tipo de trader, la experiencia aporta bastante acá, pero sí había una diferencia. Oh, 100%. There was a lot of different market waves I've experienced, the COVID market, the Trump market, the Biden market, pero en ese tiempo, que era muy grande, era el Brexit. Entonces, ya eso recuerdo que eso. estaba moviendo el mercado mucho. And anything that had to do with Brexit. Entonces, era como los días antes, era como una anticipación, entonces mucho consolidation, pero después de la noticia es cuando el mercado de verdad estaba moviendo mucho. Entonces, eso es el mercado en que yo comencé. Especialmente currencies, me imagino. O sea, Currencies, currencies. Y But can you explain what's Brexit? So, I know Brexit, from my recollection, had to do with I believe it was the banks over there in The Europe, UK. in the UK. So, I wasn't really large into fundamentals at the time, but that was the market conditions that I was experiencing, and the way that I was taught on how you should trade at that time was just completely avoid trading during any time there's economic data or any type of news release at that time. sí, So básicamente en ese tiempo lo que estaba sucediendo era que el Reino Unido se estaba separando de la Unión Europea. Por ende, me imagino que cuando tú operabas, todo lo que era libra versus dólar estaba bastante volátil en ese momento, ¿no? sí, y también there was a lot of different markets that I traded, pero I only traded currencies como 2, 3 años y me volví a commodities después. Entonces, no me gustaba en los currencies that there was too many variables that you had to pay attention to, and how slow the market was when there wasn't any economic data, because the average movement on a currency pair at that time was probably maybe 1/4% a day. So to really get our multiples that were worth it and were worth taking trades, they would take hours to play out. And that's when I decided to move to a little bit of a more volatile market, and that was really just gold. O sea que tú prefieres scalping a day trading y swing trading. Yo prefiero scalping y day trading contra swing trading, unless like you're buying like long-term positions in equities. Porque la cosa es que you have to be paying attention, if you're swing trading, to the economics and the macroeconomics and how that's going to affect your trade. And I feel like if you're not somebody who's very fundamentally aware of what's going on, that's going to remove edge from you. And what made you pivot? Because you started in the stock market and then you transitioned to Forex, you transitioned to commodities. Why did you do that? The volatility, really. It was as simple as that, because what I saw, it's like when I was trading gold,
I would find better R multiple opportunities on a day-to-day basis compared to currencies. And were you ever profitable in the stock market before pivoting? So I didn't trade stocks. I really haven't ever really day traded stocks until like recently, till December, January is when I started trading a little bit of equities. But I did find some success trading currencies, just not really great success compared to obviously now, which I mean, there's so many different variables such as experience and the different markets that we're trading. But it was a very choppy market because the problem with currencies is you're anticipating a trending move every single day, especially as a newer trader, but currencies the majority of the time are going to be consolidating and moving sideways until there's an economic catalyst that's really going to move that currency. Entonces, I found more success trading commodities, indices, and futures compared to currencies. What commodities in a specific? Like cotton? Well, so there was a few. Honestly, I wouldn't even really say commodity. I would say metals really was the one. So gold and silver, I would say, were my bread and butter at the time. What are you currently investing today? Long term or short term? Long term. Long term, Tesla, Nvidia, Apple, Google. What else? A little bit of MSTR. Why Nvidia? Why Nvidia? Because I feel like they're one of like the driving forces in really anything that has to do with computers. So, you know, Nvidia has been a really reliable stock, and it's one of the main stocks on the NASDAQ as well. So I wanted to invest into just Nvidia. Did you check your portfolio today with the earnings? I don't want to. It went You up don't want to? 5%. I don't want. Well, that's great. For me, I just throw it in there. I'll check in 10 years. Y en esa misma I'll check in línea, 10 years. tú hablaste mucho de volatilidad. Sí. La volatilidad yo creo que es la parte más difícil de entender del mercado para un day trader. Cuando tú Sí. comienzas en el mercado, tú ves el precio moviéndose, pero si tú no entiendes la volatilidad, tú no entiendes cuál es la oportunidad que tú tienes para tomar un trade. ¿Cómo fue ese journey para tú comenzar a ver un gráfico y entender qué podía suceder? Porque it took me a while to understand volatility. But once I did, it was really easy to day trade compared to before. Sí, honestamente, volatility era algo que me dio como miedo aguantar mi posición en esos momentos where there was volatility, pero as I evolved as a trader and I became better, I understood that we need volatility and we need volume inside of the market to make money. So it wasn't until like experiencing that over the course of a few years where I was able to really grasp how important volatility is. When you talk about edge, do you think psychology is more important than a strategy? Honestamente, I think it's a strong mix of both because I can completely describe to you my edge and I'm like, here, toma, this is my exact trading strategy, A through Z. Follow it. Y todavía si, if you're not mentally prepared to look at swings in P&L and to execute, lo vas a cagar. It doesn't matter what you do, lo vas a cagar. ¿Y cuál es tu edge entonces? So nowadays, my edge is really found in order flow trading and looking at a delta footprint chart, looking at volume profile, and looking for those intraday swings where real institutional money are accumulating their positions and positioning myself with them. Typically, what I tend to find is they're against what the average retail trader would think because I would compare my trading strategy to or at least my day-to-day trades now compared to what I would do before. And when I would be looking to sell a breakout, and in today's market, I'm going to be looking to completely reverse that breakout because a lot of the times what you're going to see not only are liquidity grabs inside of the markets, but you're just going to see that these imbalances that cause these breakouts, they're not very long-lived. So I tend to do the opposite of what a lot of people do, and I'm able to do that because I'm reading the orders live, coming in, hitting the bid, and coming in, hitting the ask. So I'm able to make those decisions in real time, even before a retail trader even takes a trade, because the average retail trader is going to wait for some form of a candle confirmation by just looking at the price action. But the issue with that specifically is price action is delayed data. You're trading delayed data. When you trade delayed data and make executions based off of that delayed data, you're removing edge because you're increasing risk and decreasing our multiple potential in terms of reward. So what I'm able to do is I'm able to actually spot absorption in real time, and if the sellers really do have strength or the buyers really do have strength, execute with them before that candle confirmation even happens, which allows me to significantly decrease my risk while maximizing my R multiple potential. Like the average stop loss for a price action trader
10, 15 points on average. For me, my average stop is 3 points, 5 points at most. And I'm able to do that because I'm looking at the orders coming in real time, and I'm looking at the order book. So what are you looking for, like volume or spread? Both. So in situations where, let's say a typical technical trader would be looking at, let's just say price rallied to the upside, like on ES, on the last 3 days of my last trade that I took, price rallied to the upside, and we ended up breaking above a technical level of resistance, and it started to hold as support. And a lot of people in that situation would say, okay, you know what? We actually had a nice big move to the upside. We pulled back into support and we're holding support. I'm going to look to buy this. But for me, it's like, okay, let's look at volume. Is volume being generated in this area? Are we starting to see a lot of business being conducted at this area of support? If so, then that checkbox is marked up. It's yes, we do have volume present. We do have a lot of trading activity going on in this area. Number 2, who is the aggressor in this situation? Are buyers being the aggressor? And if so, what do we see the market actually doing compared to that type of buying? So if I see a lot of buying in the market, but price is still being held down, then that tells me that we potentially have a lot of passive selling. And what I'll do is I'll also look at another tool that's called the heat map, where you could see that absorption in real time. And what that is every single time somebody tries to push up the market with aggressive buying, you'll see that that buying gets absorbed really quick by either a large passive seller or multiple passive sellers. And then you could see the anticipation there. So over time, I look at volume by price, not volume over time. So over time, if we're seeing that, you know what, buyers are just becoming super aggressive, but every single time price tries to pop to the upside, we get rejected and come right back down. And we just see that there's just a lot of buying accumulated there. At some point, when that demand for the buying dries up, we're going to see aggressive selling start coming into the markets. And that aggressive selling is going to cause the market to completely revert back to a mean, which a mean could be the area that we accumulated before a breakout, because that's where the institutions and hedge funds, whoever the case might be, is we're stacking on their positions. So those are like the trade setups, which are basically called mean reversion setups, that I look for on almost a day-to-day basis. But again, it's all about looking at all the different types of data and putting them together to make the best hypothesis on what the market is going to potentially do, instead of just looking at price action. Because if I was a price action trader at that point, I wouldn't have been looking at volume and where volume is being generated. I wouldn't know who the aggressor is. I wouldn't know if buyers are trying to lift the market at this price or if we're seeing sellers hold the market down. I would just be looking to buy the market and be like, hey, you know what? Price broke above support. Support is continuing to actually hold because we see a few candlestick rejections. And you know what? I'm going to go along here looking for price to go up to here. And, you know, I'm missing out on a lot of data and I'm missing out on edge overall. And do you think that works because it's a scalping or day trading? Because for swing trading nowadays it's different. Correct. So it depends on what type of swing trade you're trying to do, because you could position yourself in situations where, yes, you can swing trade, and you could look at, I don't look at really time frame charts too much. I look at what are called range bar charts, because I find that the data and the action at a specific level is more important than how much time we've actually spent there. So I look at a range bar chart. So, you know, what you could do is I'll look at like a 20 tick range bar chart. So each candlestick represents just 20 ticks that the market's moved either up or down. I use that for more scalping. Then I'll look at a 32 tick for more day trades, which is a little bit longer term, but then you can continue to increase it if you want to look for even more longer term positions than that. But you can even use a volume profile or a market profile to position yourself better in the markets and look for the areas of high liquidity, so that way you have a lot better of an entry for your swing trades. Can you explain that for a rookie trader? So, para la persona que sea nueva dentro del mercado, cuando tú estás viendo un gráfico, hay diferentes formas de tú ver la vela que se representa. Tú puedes ver una vela que indica cambio de precio, tú puedes mirar una vela que te indica solamente dirección, tú puedes ver una línea de crecimiento, tú puedes explicar cómo funciona este tipo de chart que tú estás mirando. Yeah, so the range bar chart essentially looks, if you're not using a footprint, I use a footprint so I see extra data on it, but essentially what it is it measures a candlestick that's only within 20 ticks of range. So, you know, depending on what instrument you're looking at, 20 ticks could be measured very differently. So essentially when you compare that to a time frame chart, let's say like a 5-minute time frame chart,
each new candlestick is going to be formed after every 5 minutes. That's not the way it works with a range bar chart. With a range bar chart, a new candlestick will only be formed after the market has moved an extra 20 ticks from the open or the close of the previous range bar. So in that situation, it's like if the market's consolidating within a 19 tick range, for 30 minutes, a new candlestick is not going to print, which realistically, like if you're using a range bar chart just by itself, I don't really find it as effective unless you're using a delta footprint or a bid and ask footprint range bar chart, because then you could see how many orders are coming in at what price and where inside of the cluster are you seeing the buyers get aggressive versus the sellers. So that's what I look at. Like, let's just say with a specific candlestick, we're trading under an area of support where sellers are getting really aggressive and they're trying to push the market down, and you see a large delta accumulate, which whoever doesn't know what a delta is, it's the difference between the buying hitting the ask and the selling hitting the bid, and the net difference is going to be the delta. So if I see a large negative delta where we see negative 500 contracts aggressively hitting the bid trying to go short, but every time price gets that negative 500 delta and we pop right back up, that tells me that we have a passive buyer absorbing those aggressive sellers' positions, and that if that absorption continues to hold, then we could push up off of that area. Where on the contrary, if you're looking at a candlestick chart, you're like, we just broke under support. We see sellers are trying to come in and bring the market lower. Volume is picking up. Even if you're looking at a volume profile there, I want to take this short. I'm doing the contrary. That makes sense. That makes sense because it would help you, I guess, avoid looking at unnecessary volatility. So when you're doing candlesticks, a lot of new traders would get confused on that ranging movement. Yeah. And they would even, I think patience is the greatest virtue of a trader. And when you see a consolidated movement, you're a new trader, you're probably going to sell in a position that you're long because you're not seeing any volatility. Yeah. So what you're saying basically is I only want to see when price moves X amount of time, X amount of ticks, and then I will follow through that movement. Yeah, so there's other things that I look at too to confirm strength, such as stacked imbalances. So when you see these big breakouts in the markets, they're caused by an imbalance on the order book, whether it be a buying imbalance or a selling imbalance. So the way I look at imbalances is I'll calculate, or I'll have my program calculate the difference between the orders coming in hitting the ask, if I'm going to be looking for a buying imbalance, and comparing them to the bid. So you would look at it almost kind of diagonally, because if we're looking at an order book, it'll literally be diagonal where you have the orders on the bid, you have the orders on the ask. So what I'll look for is for there to be an imbalance of 300% or more orders hitting either the ask or the bid to confirm that strength. And when you see that buying imbalance or that selling imbalance, essentially that's confirming the strength inside of the markets, which would confirm that breakout for me or confirm price to continue to go in my direction. And what I really like to look for are stacked imbalances as well, to really give me that edge into, okay, well, we have a really great probability of breaking out because we're seeing the imbalance coming into the market. And is there a percentage between ask and bid that you're trying to trade? So only Because like and just to give you context, I'm sorry, when I'm trading options, if I'm day trading, I try not to look for contracts that have more than 20 points of spread. So if I'm hitting the bid, if I see the bid at eight and then my ask is 130, I'm trying not to catch that spread because I don't want to get caught up in there. Market orders can basically kill me in there. So are you looking for something there, or you're just buying market on any position? So I buy market on any position because, I mean, with futures contracts or even like other brokerages, if I'm trading CFDs, the spread are very minimal. Okay. And I don't really find myself using a lot of limit orders. But in terms of what I'm looking at, in terms of the bid and the ask, I don't look at specifically the orders coming in hitting the bid and the ask. I'm looking at the delta more importantly. Okay. To me, the only time I look at like a bid and ask is when I'm looking for stacked imbalances, so I could see the difference in percentage on how many orders are hitting either side, which there's also indicators that I have built in for me as well that'll give me like a really strong highlight of a buying or a selling imbalances, and I just set the percentage that I want, whether it be 150% or 300% in imbalance. Okay. Cuando yo escucho todo esto, Raúl, no puedo dejar de pensar que la manera como tú operas el mercado y toda la información que tú tomas en cuenta para poder hacer una operación es un poco difícil de duplicar, ¿no? Porque hay tantas datas que estudiar para tomar una decisión
y muchas de esas decisiones son subjetivas, o sea, tienen Sí. que ver con tu experiencia acumulada de años. Sí. ¿Has pensado llevar eso a algo que sea automático? Porque toda esa data, algo de inteligencia artificial hoy en día pudiera procesarla con mayor eficiencia. Sí. La única cosa es que yo creo que de verdad, with automation es muy difícil y necesitas un equipo que eso es solo lo que hacen para su vida. Y también es muy difícil to get the same returns automated unless it's like a quantum algorithm, you know, that can really make that much money in the markets. And it's like hyper scalping, which only an algorithm can do. So I've seen algorithms that are good que hacen 20% al año, que son muy bien because it beats the S&P 500, pero I make much more money day trading myself. Que ahí es que voy. Lo que haces es, como lo voy escuchando, toda la data que tú tomas en cuenta para tomar una decisión, me parece que para una persona que llega al mercado y que quiere estudiarlo, como que no va a poder. O sea, va a ser bien complicado, ¿no? Porque es como una estrategia que tú has creado con el tiempo y es una estrategia que tomas muchos puntos, estudias muchas variables distintas. Sí. Y me parece más high frequency trading. O sea, me parece más a algo que un algoritmo como el que tenía Gene Simons, por ejemplo, en Renaissance Technology pudiera haber utilizado. Algo parecido a eso, ¿no? Sí y no, yo sé que cuando lo escuchas y cuando tú ves un footprint chart para la primera vez, puede ser un poco intimidating al principio, pero hay muchos characteristics que tú vas a mirar en el mercado que tú puedes identificar día después de día. Entonces, como si yo te digo, mira, este Ferrari es rojo, este es el tipo de Ferrari, y tú your only objective is to look for that Ferrari in the markets. Sometimes that Ferrari is going to be purple, yellow, white, red, but at the end of the day, it's the same car, and that's what your job is to do, is to identify it. So there's really a lot of similarities with each one of these setups, and that's what I look for, is the similarities. Las confluencias. Correct. The confluences, if that's how you wanna call them, because the data is gonna be different every single day, but ideally, what I'm looking for, it's the same thing. Okay. Nothing really changes in what I'm looking Can you elaborate on... Perdón. Yo creo que antes de elaborar un poquito sobre eso y ya entendiendo más su estrategia de trading del día de hoy, me gustaría volver al pasado, a la historia. Y más porque es la primera vez que la cuento en español y es muy importante. Y es, ¿tú te acuerdas de tu primer grand trade? Ese primer grand trade que tú dijiste, me voy a dedicar a esto. Bueno, desde el principio yo dije que me voy a dedicar a esto y ya. No, yo no tenía un plan B. Entonces, no era como un trade que me hizo eso, pero eso era mi mindset desde el principio. Pero mi primer grand trade era en el verano del 2019. Bueno, no, era en enero del 2019. I was short USD JPY y no me recuerdo qué era el economic data que pasó. Yo creo que the Bank of Japan had crashed or algo así, or they reported a really negative inflation rate. It was something along those lines. Pero I was expecting to maybe make, no sé, 12,000 en ese trade y ese era como un wow take profit de como 6, 8 R multiple, 6, 8 R, no sé cómo decirlo en español. Risk reward. Risk to reward, sí. Riesgo-beneficio. Sí, y I was risking maybe, no sé, $1,500, $2,000 al máximo en esa operación. Y yo nunca... Era un en mi Hail vida- Mary. Era como una operación... No. My last take profit, like my final TP would have been 10R. I would have made 10K. And the crazy thing about it is, el día anterior, I had my biggest trading day, que me gané como 8,000 en un día, que era una locura. Pero en ese día, I was expecting to maybe make, no sé, como 7,000. Entonces, yo vendí USD JPY
y yo estoy abajo jugando con mi perrito y yo chequeo mi trading aplicación and I'm floating maybe like $1,200 en ganancia. Y subo a mi cuarto y en mi trading aplicación está abierto y yo veo una vela así de grande y yo, ¿qué está pasando? ¿Yo tengo un video de YouTube abierto o qué? Y cuando lo miro mejor, yo veo que es mi trading account y es mi trading software and the market had crashed like, no In your sé, favor. in my favor, como 7% Because you were short. because I was short. And cuando yo miré mi P&L, yo estuve floating en ganancia como $45,000. ¿Qué? Y inmediatamente me entró como un pánico. No sé qué hacer. No sé si lo cierro, no sé si lo aguanto. Y después de eso, price started to come back muy rápido. Yo vi 45,000, 42, 39, 35 y me entró un pánico y yo en ese momento lo cerré y lo cerré en como $30,000 de ganancia, que todavía lo tengo publicado en mi Instagram y yo no lo podía creer porque era como que yo me ganaba en un mes, lo gané en un día y era back to back biggest trading days of the month. And it was como un momento que, wow, si yo me acabo de ganar 30,000 en este momento, hay gentes que ganaron 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Entonces, ese momento era como que yo puedo no solamente hacer esto y ganar dinero, pero lo puedo llevar a un nivel que yo nunca pensaba llevar. Y entendiendo ese potencial que tenía el mercado, ¿cuándo tú logras tu primer millón? Como dice la canción, que todo hispanohablante ha escuchado, que dice, wow, cuando yo llegue mi primer millón, o sea, ¿cuánto tardó luego de ese tiempo tú llegar allí? Yo creo, no sé, como 1 año y medio por allí. Depende porque hay 1,000,000 en un año, 1,000,000 en un quarter, 1,000,000 en un mes. Liquid, que tú lo tenías ahí ya en tu cuenta. Sí, yo creo que 1 año y medio después, 2 años, por allí que yo lo tenía liquid. ¿Todo fue ganancia o cuánto tiempo duraste para poder llegar a ser rentable? No, obvio, en el principio estuve perdiendo muchísimo. Es que mi problema era que yo perdía muchas mis ganancias muy rápido. Y eso era un problema no de mi trading skills, pero de mi psicología. Y really what it came down to was overtrading and over-leveraging. And I would lose, no sé, 2 trades. Y esos 2 trades, mi ego no me dejaba caminar desde la computadora y parar. Yo necesitaba recuperarme esos 2 trades. Pero cuando yo quería recuperarme esos 2 trades, esa pérdida de 5,000, 6,000 convertía 20, 30,000. Entonces eso era mi problema allí. Y yo regresaba semanas o días, semanas o meses de ganancias por ese un día solamente. Y entonces cuando yo comencé a arreglar ese problema y a ser más disciplined a mi trading system y mis stop out rules, es cuando yo de verdad comencé a hacer dinero que de verdad cambió mi vida. I can relate to that. Yo tuve el mismo problema. Yo a veces duraba 30 días ganando trades sin perder. Y one day I would over leverage y en un solo día me comía los 30 días Sí. de profits. Y fue un proceso muy fuerte. Tú poder Sí, no, cambiar no ese fácil. chip. Generalmente, no sé a ti, pero a mí no me pasó de la noche a la mañana. Yo quizá me pasaba en 30 días, cometía el mismo exacto error y luego quizá no me tomaba 30, pero en 60 días volvía y sucedía lo mismo. ¿Cómo tú pudiste apagar ese error desde la base? No es que yo lo pude pagar porque todavía este día me puede pasar que yo estoy trading y estoy ganando y ganando y ganando y puedo estar en ganancias, no sé cómo decirlo en español, $300K for the month. Pero hay un trade que yo decido, ¿sabes qué? Lo voy a tomar, pierdo ese trade y porque yo no estoy en ganancias de 300,000 a ese mes, yo estoy como que, ok, voy a tomar uno más y uno más. Entonces... Para cerrar el mes con $300,000 positivos. Sí, entonces, si yo no me paro yo mismo, yo puedo perder mucho. Y eso es un esfuerzo que todavía lo tomo a este día.
y no puedo parar. No era como un switch que ya paré de hacer eso. Era, es un esfuerzo que lo estoy haciendo hasta hoy, ¿sabes? What's a bad month for you? A losing month, of course. I think my last biggest losing month era como 150,000 que perdí. ¿Cómo tú te recuperas de perder el valor de lo que gana un americano profesional con maestría, masters? ¿Tú con 20 cuántos años? 26. Con 26 años. Bueno, la verdad yo tengo muchas empresas que they've done very well. Entonces, si yo pierdo, es como un problema porque I feel very desensitized to money. Entonces, si yo pierdo 150,000, es como, bueno, chévere, acá gané 200, 300, acá gané 1,000,000. Entonces, es como, I just keep trading. De verdad, no me afecta mucho. Y basado en eso que acabas de mencionar, ¿cuándo inicias a abrir distintas compañías? ¿Y qué te llevó a abrir esas compañías? ¿Y cuáles son? Era años. Mi primera compañía era mi info business, que yo también ayudo a gente cómo meterse en el mercado y cómo operar como yo. Y ayudarles también. Entonces, esa era mi primer compañía que lo comencé en el 2022, yo creo. En el 2022 o el 2023, pero yo creo que era el 22. Entonces, esa era mi primer compañía, que era un online trading education business. Y después de eso, invertí mi dinero a comenzar un online prop firm también. Y eso era that was the biggest nightmare and blessing at the same time, a comenzar ese negocio. Y yo tengo otros negocios por ahí que también no son en trading, y unos affiliate marketing deals de trading también, pero no son como mis negocios. ¿Por qué nosotros somos de una industria diferente? Somos del stock market y trabajando cada uno con su propio capital. Yo creo que al ser el propio capital que ahorramos con nuestros trabajos, yo hice todo tipo de trabajo que un dominicano, americano hace cuando inicia. Uber, trabaja en restaurantes, limpiar baños, Ernesto construcción, hizo Uber en un momento, trabajó en el cine haciendo palomitas, Jan hizo Uber, Vale Parking aquí en Miami, y como que lográbamos ahorrar 1,500, lo poníamos en una cuenta y comenzábamos a operarlo en el stock market, ya sea con acciones o con opciones, hasta en un momento penny stocks. Dios nos libró de eso, gracias a Dios. Pero fue así que iniciamos, ¿no? Sin embargo, en el tema de Forex y demás, están los prop firms o las cuentas de fondeos, como se llama en español. Cuando tú hablas que fue un nightmare, o sea, una pesadilla, y también fue una bendición, ¿por qué tú crees que sucedió eso? ¿O a qué se debe eso? Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. Yo comencé el mío porque yo era una de las personas primeras que ha ganado en un single payout más de $100,000. Entonces, En el mundo. en el mundo, en el prop firm space, that was recorded. Entonces, cuando yo ni tenía la meta de hacer eso. Yo solamente quería enseñar a la gente que no importa cuánto dinero en este mundo tienes, tú puedes invertir, no sé, 200 $1,000 en una de estas cuentas y puedes ganar dinero de verdad, 20,000, 30,000, 15,000, no sé. Entonces, eso era mi meta, a enseñar a la gente, si tú tienes la educación
tú lo puedes hacer también. Entonces, después que me dieron el payout de 100,000, y la cosa es que en ese momento el único prop firm era FTMO. Y en ese momento era el 70% profit split para el trader y único tenía en cuenta hasta 300,000. Y en esa cuenta de 300,000 yo me estuve sacando antes ese mes que me gané y saqué 100,000, 15,000, 30,000, 45,000, mes después de mes después de mes. Y cuando llegué a ese mes que me gané el six figures, yo llevé la cuenta hasta casi $200,000 en ganancia, que es well over 50% en como 3 semanas. Pero yo estuve en un momento que yo también estaba llamando todos los trades live. Entonces, yo vi 160,000 en ganancia y yo quería 200. Quería 200 porque estoy allí, ya pegué 100, ya pegué 150, ahora quiero 200. Y esa psicología de llegar a esa meta de 200,000 en ganancias me llevó a hacer decisiones en el mercado que perdí. Entonces, perdí como $30,000 en, no sé, como 4 o 5 días. Y desde ahí yo decidí a parar. Yo tenía $145,000 in profit en la cuenta. And that's when I was like, you know what? I'm just going to withdraw because I'm getting a 70% profit split. And after my profit split, I'm going to get paid out $104,000. And I'm going to be the first one to ever do it. Y the funny thing about it is yo tenía un amigo en ese momento que de verdad no era un amigo, un amigo que era muy bien y he didn't have my best interest. Y yo estoy hablando con él y yo le pregunté, antes que llegaba a $100,000 en ganancia, lo llevo a 100,000, ¿qué hago? No sé, paro aquí, yo puedo parar y sacar como 60,000 y todavía va a ser una locura, 60,000 en ganancias. ¿A qué edad? ¿A qué edad? No sé, como los 22. Ok. Los 22 o los 23. Y él dijo, ¿sabes qué? Mejor parar. Y yo estoy hablando con yo mismo y yo decidí como que si yo paro ahora y escucho a él nunca en su vida, he never in his life was able to accomplish something like this. And later on, when I came to the realization that he really didn't have my best interest in mind, was because he always wanted to paint himself to be better than me in any way, shape, or form, which is why I say, like, you have to be careful with who you associate yourself with nowadays, because you need to be with people who are all in the same mindset and are all lifting each other up to consistently do better, especially in this space. And I decided to push myself forward and take the risk and just continue forward, because at that point it was like, you know what? I'll set a trailing stop. Si pierdo 20,000, voy a sacar 50 y ya. Si no, yo voy a pasar 100,000 y voy a continuar desde ahí. And I had my trailing mental stop loss before I would withdraw the money. And then I ended up losing 30,000 as soon as I got close to $200,000 in profit. And I ended up withdrawing 145 grand, which after the profit split, they gave me $104,000. And from that moment on, I really feel like people got the exposure to the prop firm space and really saw the possibilities, because esa cuenta me costó $2,000. Y yo he sacado 30,000 aquí, 45,000 en este mes, otro 20,000 en este mes y después 100,000. Y me costó $2,000 que ellos me regresaron con mi primer payout. Y what type of ROI are you going to get that anywhere else, where you turn $2,000 into over 6 figures in the span of, let's call it, 90 days? Were you ever scared that they wouldn't pay you? You know what? There was one time where they kind of made an excuse not to pay me, and it was for a $30,000 payout. And somebody I was associated with at the time made it public and known that this is happening, and they sent me the payout. And once I got to 100K, I was like, I'm not sure if they're going to pay me. But they ended up paying me after I requested the payout. No problem. You know, like, there's always that risk involved, but
for a couple $100, the risk is well worth it, in my opinion. Especially if you're somebody who's undercapitalized. What was that Y excuse? Antes de eso, porque lo que no me quedó claro, entonces, por eso decidiste abrir un prop firm. Sí, porque yo quería ayudar a la gente así también y yo lo vi como un win-win situation. Si tú de verdad sabes cómo operar en el mercado, tú vas a ganar dinero y nosotros vamos a entrar a ese negocio juntos. ¿Y la pesadilla cuál fue de abrir esa empresa? Bro, I mean, yo comencé en el prop firm space, yo creo que ya hace 4 años. Y dealing with vendors, technology, customer support, payment processors, de todo. Even a bridge to connect people into a book and put them through real liquidity. Literalmente de todo. Pero, you know, I feel like in trading, en negocio, in la vida, there's always going to be a fire somewhere that you're going to have to put out. And it's really how quickly you could put out that fire and how quickly you can solve the solutions to your problems and not let that affect you. Y continuaste hasta el día de hoy, sigues teniendo empresa de prop firm. Ok. Ok. Es muy común que he visto, no conozco mucho de prop firm para ser honestos, pero he visto que hay algunas leyes en algunos estados que no pueden haber prop firm, como para clientes en Estados Unidos. Really, it's a very gray zone. Ok. And it really comes down to the FTC and how transparent are you with your clients and letting them know the actual processes and how they are actually making money. So I can't speak on other prop firms, but for us specifically, we let it know very well that in the beginning, when you do get funded, you're trading simulated capital until you have a proven track record within our own system where we will then give you real money to actually trade with, and then you'll be making real money from the markets. Cuando una persona coge un... ¿Cómo que se llaman? Test. Son tests. Evaluations. Evaluations, exacto. Y pasan el evaluation. El evaluation, sí. Inmediatamente te dan una cuenta real o tú empiezas simulado 2, 3, 4 meses. ¿Cuál es el protocolo detrás? So de verdad depende del prop firm. We have certain risk protocols that we look at in terms of how risky you are as a trader. We're going to implement new algorithms and risk parameters to really see if you're worth investing a lot of money into, because ideally for us in the space is we're trying to find the hidden gems of people who can make money consistently. So in that way, instead of him trading only $200,000 in simulated funds, we can give him real capital where he's making us a real return on our money, and he's able to make his own money on the side as well by an 80-20% profit split. So right now for us, it's very simple. We have the data of traders who are successful. We have the data of traders who aren't successful. Really, it goes down to a 30-day process on our system. If you can go through our payout cycles and you have 30 green days inside of the markets that don't have to be consecutive, then we start moving you over into a real money account. ¿Y qué porcentaje son buenos, son successful y qué porcentaje no? So it depends on how you view and measure success. The way we view and measure success right now is how much money have you spent in evaluations? How much have you been paid out? That determines success for that trader on that prop firm. That doesn't mean that they've moved into live specifically, and that measurement alone won't be a parameter that we're gonna look at to move them into live. But specifically, I mean, the amount of people that pass, get funded, and make money, it's probably like 8%, and that's high. And how many are profitable over time? Very little. Wild guess. What's Very the little. lifetime value of a person that's already on real money, operating and making you guys profit, but also himself is doing profit? We are yet to find somebody who has been consistent enough to be even able to say like, okay, well, this client has been trading with us for 90 days. The average prop firm trader that we see on our platform at least is probably about 3 weeks funded. Y luego pierde la cuenta. Bárbaro. But that And a lot of it is just over trading. It's literally over trading and over leveraging. That's all it comes down to. Because they'll make money, but before they get to request their payout, they lose it all. Y una pregunta, ¿por qué si es overtrading? Una idea que me llegó.
ustedes como compañía no le ponen como solamente puedes operar 2 veces al día y ya se te acabaron las operaciones. So what we're going to be doing is we're building out our own solution in terms of technology where we are going to be able to actually offer those types of lockouts. Because right now we're working with a vendor that they offer that backend a CRM for us, but we're in the process of building our own CRM. So that way the trader does have their own set risk parameters. But then at the same time, it's kind of like prop firm trading and live trading are two different things, because if you're going to eventually leave, which our goal really would be to build like a long-term relationship with the profitable traders, so it's a mutual beneficial relationship and really scale them up. But although we are going to offer a yes, to me personally as an individual, if you can't stop yourself from hitting a specific daily drawdown rule, it's going to be very difficult for you in the long term to be able to make money, because you don't have the discipline to be like, I'm done. That's kind of the issue there, although we are going to offer it, you know? But that's just, I guess, me looking at it from a little bit more of a biased perspective, because I trade as well myself. Creo que por eso lo más seguro, como Yeah. quizá como tú operas, dice, bueno, él que aprenda a operar por su cuenta y que tenga la disciplina de hacerlo. Sí. Raúl, cuando tú comienzas este desarrollo de compañías, trading, vas acumulando cash, evidentemente en un punto te cambiaste el nombre a Lambo Raúl. Sí. O sea, ¿qué significó eso y cómo tomaste esa decisión? Bueno, la verdad, yo hoy en día tú ves mucha gente que comienzan social media, Instagram, TikTok, YouTube, para hacer un negocio, para crear un personal brand. Cuando yo comencé mi Instagram, eso no era my objective. Yo estuve en el mundo de los carros, y con los carros, mucha gente que yo seguía en Instagram solamente publicaron sus carros, y su apellido de Instagram era el carro de que ese tipo manejaba y su nombre. Entonces al principio era Raúl GTR, porque mi nombre es Raúl y yo manejaba un GTR en ese momento. Y a algún punto me compré un Lamborghini Huracan, y yo manejé ese carro mucho más, porque, ¿sabes? Yo soy joven, un Lamborghini, y yo publicaba ese carro mucho más. Y yo estuve en una fiesta de New Year's con un amigo, y él me estaba diciendo, ¿por qué tu nombre es Raúl GTR si nunca lo manejas y nunca lo publicas? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tiene sentido. Y en ese momento y lo cambié. ¿De dónde viene tu pasión por los vehículos? O sea, De mi papá. Yo comencé, bueno, él me metió manejando go-karts desde, no sé, los 4 años, los 3 años, y él tenía sus coches, y ahí es donde comenzó todo. Tú tienes ahí atrás, ahí adelante, un GT3 RS. Sí, ¿Cuál de los dos? Porque hay dos. el negro. El negro es negro, mío, sí. el más bonito. Sí, gracias. Si vamos y lo prendemos ahora, ¿tiene el traction control apagado? Bueno, yo siempre, cuando voy a vacilar por ahí, yo lo apago, ¿sabes? Sí. Sí, no, es obvio. Porque tú manejabas go-karts. Es Sí, cierto que yo se puede sé. aprender a manejar esos carros tan poderosos mediante iniciar en go-karts. ¿Tiene algún impacto? I'm sorry, can you rephrase that? Is it true that you can learn how to drive a GT3 RS or even Desde the... los go-karts. Yeah. Oh, sí. Like with the Go-karting for traction sure. control off. Sí, go-karting for sure te va a enseñar cómo manejar. Porque el problema con la gente es que se meten en un carro que tiene mucho potencial, es cómo van a reaccionar si comienzan a perder el Grip. sí, La tracción. el grip, el traction, bueno, control del really, carro. el control del carro. Y mucha gente no saben, mucha gente chocan así. Entonces, go-karting te va a enseñar eso. No go-karts de como K1 Speed, pero go-karts de verdad, ¿sabes? Go-karts que tienen motor de 100 horsepower, 75 horsepower, dependiente de tu año. ¿cuál es tu carro favorito, Olam? Bro, es muy difícil. Que yo tengo en este momento que... Como que, mira, cuando yo manejo ese carro, como se maneja, es el carro que yo más disfruto. Sabes que es muy difícil. Estoy entre el Bugatti o el SVJ, porque son dos carros muy distintos
y son experiencias muy distintas también. Pero yo creo que a día el Bugatti puede ser mucho más mejor and enjoyable to drive, porque la SVJ es como un poquito de omisión a manejar y sacar. Lambo. Bueno, Raúl. Bugatti, Raúl. Tú vienes de... Son de tu padre estos Sí, carros. eso sí. Una familia, un padre que también montó go-karts, porque conocemos su historia. Y Porsche. Ferrari. Sí, conductor profesional de carreras. Creo que hay otra ala ya con más Sí. coches nuevos de ese estilo. Y obviamente tú personalmente ya has podido comprarte diferentes carros de alto cilindraje, digamos. Y tienes un Bugatti, que es lo máximo a nivel de poder en 4 gomas. Genuinamente, ¿vale la pena pagar 8 Huracán, 10 Huracán para dar el salto a un Bugatti? ¿Te llena? ¿El drive lo vale? ¿Sí vale la pena? ¿O es solamente tengo mucho dinero and I can fucking do it? Sabes que cuando yo compré mi primer Bugatti, yo lo compré porque era una oportunidad que yo sabía que si no lo tomaba ahora, en este momento, nunca lo voy a hacer en mi vida. Y yo quería vivir esa experiencia. No es que tengo tanto dinero que no me importa $4 millones. Entonces, me lo compré y viví eso. Lo vendí para otro carro y después me compré este. El carro sí es un carro que, es muy chévere y maneja increíble, súper, súper rápido. Nunca he tenido un carro en mi vida con esa potencial a llegar a 200 millas por hora en nada. Pero de verdad, millas por hora, sí. Pero de verdad, ¿vale la pena? No creo que vale la pena si no eres alguien que a ti no te va a importar si chocas en un pared y perdiste $5 millones. Entonces, Porque no se asegura. sí, vas a tener seguro, obviamente, pero si no estás a ese nivel, entonces de verdad no. Como me lo compré, el primero, wow, era como un sueño desde como yo tenía 10 años, pero después de un mes, es otro carro. Es un carro que tengo en mi garaje que si lo quiero lo saco y si no, no. ¿Y cuál es el proceso de comprar, por ejemplo, el último Bugatti que compraste? Al Alfa se lo compró, sí. Sí, bueno, mi primer Bugatti era el Bugatti del Alfa que él llevó a Dominicana. Y eso era muy chévere. Y cuando yo estoy comprando ese Bugatti, yo estoy en FaceTime con él y es un poquito chistoso porque él dijo al sales manager de Bugatti Broward como que, wow, ese tipo me ganó porque yo tengo en ese tiempo 25 años y compré su carro que no sé qué edad tiene, pero al mismo vez era como que ese es el Bugatti que de él, el 4, el 5. Pero Y yo no sabía que era del Alfa. Sí, era del Alfa. ¿Y cómo tú te Y enteraste cuando que lo estaba prendiste vendiendo? una pregunta, cuando tú prendiste el Bugatti, ¿había un dembow puesto? bueno, ¿sabes qué? Cuando yo frené muy duro un día, se salió algo de abajo la silla y lo levanté y era un chicle que venden en Dominicana. Entonces eso era como que wow. Es del Alfa, de verdad. Sí. No, Entonces, el último, por ejemplo, que compraste, el proceso, ¿cómo es? O sea, ¿y cuál es? bueno, de verdad, en este que me compré era una misión. Era absolutamente una misión. Y no quiero hablar mal de la gente que me vendieron, pero como que me atraparon en este negocio con este carro, porque yo me estuve tratando de comprar otro, pero de verdad, es como comprando otro carro, si tienes el dinero o no. Te van a chequear tus bank statements, a ver cuánto ganas, cuánto tienes en expenses. They're going to look at your debt to income ratio, a ver si qualifies para el monthly payment. Entonces, con mi primer Bugatti era muy fácil.
¿cuánto era el carro? 3.5 millones de dólares, me lo vendieron, ok. Le mandé un wire para $1 millón y ya, era el mío. Con este era mucho más difícil, como el negocio de verdad era una experiencia horrible con este carro, con ese dealer que me lo vendió. Nunca más voy a hacer negocio allá, es muy feo, pero con ese carro era un down payment de 1.8 millones de dólares y ya. ¿Por qué era más caro el nuevo? Porque este carro único hay 60 y ese es el Pure Sport que cuesta más. Este carro lo compré en 4.8 million dollars. Después de taxes me llevó más que 5 millones de dólares. Y en el otro era un cheaper car. It was $3.5 million. So you're talking about $1 million extra. Raúl, tú eres joven. 26 añitos. Eso lo pienso y digo, wow, 26 años. Vamos a ponerlo de esta manera. Lo voy a poner en la palabra más simple. Como fama, ¿no? Popular. Una personalidad del internet. Empresario. Padre. Trader. Tienes inversión en la bolsa. Eso me alegra mucho. Que también inviertas en Nvidia, Apple y compañías como esa. Tienes un Bugatti. Tienes una colección increíble. Me imagino que múltiples piezas de colección de relojes. O sea, todo lo que uno ve cuando va creciendo en el internet que quisiera obtener, lo tienes. Pero como sea, aún teniendo esas cosas, en algún punto te sentiste vacío. Siempre. Eso no... La cosa es que si buscas felicidad en el dinero y en los material, siempre vas a estar vacío. Eso no es que me llena. Que me llena es las experiencias que yo puedo dar a mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mis amigos. Eso es que me llenan estos días y de verdad estoy más enfocado en crecer como hombre, como trader y como empresario también, y eso me va a llenar más que comprando todo eso, porque de verdad en este país alguien te puede quitar todo si quieren. Entonces, si eso es tu punto de felicidad y si te lo quitan, ya vas a sentir como tu personalidad te lo quitaron. Entonces, yo de verdad era un tipo hace como 3, 4 años que mi personalidad era que yo tenía y eso era muy mal. Entonces, cuando yo cambié eso, comencé a encontrar más fulfillment con mi vida y más felicidad con todo que yo puedo dar a mi familia y todo que yo puedo experience y vivir con ellos y mis amigos, porque te doy un ejemplo. Como mencionaste los relojes, yo tenía muchísimos. Yo tenía 2 Patek Philippe's, 2 Richard Milles y 3 Rolexes. Y un día yo estuve en mi front yard y yo vivo en un gated community y me robaron a gunpoint. Y después de ese momento yo estoy pensando y era una situación que me pegó muy fuerte, no por mí, porque si algo me pasa, bueno, algo me pasa, pero por mi esposa y mi hija, y no me podía imaginar cómo le va a impactar la vida a ellos dos si ese tipo me quería matar por mi reloj que me costó $200,000. Me robaron mi Richard Mille. Entonces, después de ese momento, yo decidí a vender todos mis relojes y después de eso sentía como que muy raro y muy como casi vacío adentro porque no tenía relojes más, porque eran como un Trofeos. ¿sabes? Pero yo comencé a decir, ¿por qué me siento así? Es un reloj. ¿A quién de verdad le importa si tengo un reloj o no? Porque yo no necesito Approval. I don't need to prove anything to anybody. En ese tiempo, bueno, you know, the crazy thing is I made myself feel better by buying the Bugatti too. But I was like, I can't rely on materialism and things that I buy to give me fulfillment anymore. ¿Y tú crees que
lo que tú sientes con los carros no tiene que ver tanto con la marca o el costo del vehículo, sino lo que te hace sentir cuando tú lo manejas y la experiencia de manejarlo, entonces. Sí, porque a mí me gustan desde siempre los carros. Y yo estuve en un momento en mi vida, hace unos años, que compraba carro, compraba, vendía, compraba, trade aquí. Y I'm glad I went through it, porque de verdad cuando yo digo, yo tenía todos los carros que tú puedes imaginar que I had the experience of ownership with, is because I had. And I'm glad I went through it because I was able to experience everything that I want to. And not once did I think about like the branding, the image, the value of the car. I just wanted the car because I wanted to own it and feel what it would be like to own and drive and experience this car. ¿Cómo cambió tu vida luego de que nacieron tus hijos? De verdad, todo va a ser para ellos. Es como ahora todo mi esfuerzo va a ser para que yo pueda dar a mi familia the best quality of life possible with no worries. That's my goal. What's quality? Like, what do you consider quality? Because quality can be a good Quality- school or just you being around y estando con tus hijos. So me being around, spending time with them, also making sure that we have no financial worries or troubles. And I'm not saying that life has to be full of mansions, Rolls Royces, Bugattis, private jets. That's not the case, but really to make sure that there's food on the table and that they're happy. And for me to be present for that. ¿Cómo es la relación con tu padre, aficionado a los carros, y ver a su hijo con SVJ, Bugatti a los 26? No sé si él está a ese nivel a sus 26, No. pero muy difícil, ¿no? Y que él hoy en día te vea. ¿Cómo fue esa primera llamada? Dad, I just got a Bugatti. ¿Sabes qué? Yo jodo a mi papá siempre, porque yo fui en vacación y él me llamó y él me dijo que déjame sacar tu carro, tu Bugatti, lo quiero a llevar a comer. Y yo dije, papá, escúchame algo y escúchame algo muy claro. Eso es carro de hombre. Que tú puedes a controlar este carro. Y siempre que compro un carro nuevo, lo jodo así porque un día él se compró un carro y yo tenía el Huracán, él se compró un Aventador. Y él me dijo eso. Y yo dije, desde ese día, cuando me compro un carro nuevo, lo voy a decir eso cuando él lo quiere sacar. Pero también algo que yo te quería preguntar. Bueno, nosotros conocimos a tu padre hace 2 años. Y se supone que era grabar un podcast. Y cuando llegamos, él con su cara muy seria. Bueno, primero fue muy chévere, pero luego dijo, solamente tengo 1 hora. Y luego de esa hora, chao. Bueno, el podcast duró casi 2 horas. Y luego él dice, pedí cena. Vamos a cenar. ¿Quieren un cafecito? Duramos, yo no sé cuántas horas, pero duramos como 4. Yo te puedo decir, porque yo no estaba aquí, como 5 horas. 5 horas. Tu papá dándonos sabiduría. Y sobre todo, mucha logística, ¿no? Sí. Logística siempre. Y lo que nosotros sentimos con tu papá, por lo menos yo vengo de una familia muy pequeña. Solamente tengo mi papá, mi mamá, mi hermana y mi esposa. Y ahora la familia de mi esposa. Pero al criarme en una familia tan pequeña, como que no tenía tíos. Y yo dije, este es mi tío ya. Porque él te hace sentir familia. Sí. ¿Cómo es crecer con tu papá? Y cómo es crecer como con un mentor así. ¿Sabes qué? Y si te ha dejado mentorear por él. ¿Sabes qué? Un poquito sí. Pero la cosa es que yo tenía un ego que no me dejaba, que yo no dejé a mi papá ayudarme mucho por la imagen en el internet y yo no quería que la gente pensaba que mi papá es la razón por yo tener todo que tengo. Y yo creo que ¿sabes? Yo estoy hablando con mí mismo porque yo hago como unos, I guess you could say like analyzing sessions where I analyze myself and really criticize myself to see how I can improve everywhere. And I was reflecting back
Y yo dije, ¿sabes qué? Si tú solamente dejaras tu papá ayudarte a crecer como hombre, a crecer como empresario, tú podrías tener en este momento 10 veces más el dinero y todas las cosas que tienes, único si tú dejabas a bajar tu ego y dejabas a tu papá ayudarte. Pero por mucho tiempo no le dejé. Lo bloqueabas. Sí, porque yo no quería que la gente pensara que todo lo que tenía era por él. Y yo quería hacer algo por yo mismo. Y antes del internet, ¿tu papá siempre fue exitoso desde que tú eras un niño? Bueno, mi papá, y yo veo a mi papá como un hombre, I mean, it's hard to describe it. I mean, he's what you would picture a man to be. Porque yo vi a mi papá divorciándose de mi mamá literalmente botando de la casa, y literalmente con toda su ropa en bolsas basura, váyase de aquí. Como la novela. Ajá, como una novela. Y yo vi todo eso, yo vi a mi papá comenzando desde cero, viviendo en la casa de su mamá, que era mi abuela, pero en ese momento no sabía qué estaba como de verdad pasando o cómo procesarlo. Y desde cero comenzó todo hasta que hasta el punto que él tiene todo que tiene hoy. Y luego, entonces, ese era el ejemplo que yo tenía. luego que analizaste de que el ego no te dejaba abrirle la puerta a tu papá, no solamente para que te ayudara, porque yo sé que como tú lo estás haciendo en español, no estás diciendo todo lo que piensas Sí. fluidamente, pero no solamente para que te ayudara a tener más, sino a ser más como hombre. Sí. Ya hoy en día sí tienes esa apertura con él. Sí, porque de verdad yo le dije, primero, ¿por qué le voy a importar? ¿Por qué te va a importar Sí, ¿por qué me va a importar lo que que pienses? está diciendo alguien que ni conozco en Instagram? Like, the fuck, what sense does that make? And second, nosotros somos un equipo. Si yo sé un día, él me va a necesitar que le ayudo, yo voy a estar ahí por él y viceversa. Entonces, vas a crecer más rápido si tienes un equipo. Y yo creo que en ese momento mi papá es alguien que yo voy a crecer mucho con. And I know I can always rely on him and he can always rely on me. And at the end of the day, you know, we're a team and we're here to grow together because we have the same goal and the same mission. Tú sabes que no pasa un día en el cual Dr. G no hable de lo importante que ha sido Dios en su vida. ¿Qué tan importante ha sido Dios en la tuya? Mucho más también. Like, for me, my relationship and building my relationship with God is number one before anything. Literally before anything, because in my beliefs, none of this really matters because at the end of the day, we're all going to die. And to me, what matters more is eternity and why we even came to be in the first place. And not only will reading the Bible give you that clarity, but it'll also show you and teach you how to be a better man. O sea que yo me he dado cuenta, Raúl, aquí en Miami, que hay un gran wave, hay una gran ola de personas exitosas que cada vez más van a la iglesia. O sea, tú vas a Bu un domingo y tú ves la iglesia llena de personas exitosas. Hace unos años aquí en Miami yo nunca veía eso. ¿Tú has sentido lo mismo? Sí, En tu 100%. entorno. Sí, yo creo que se está poniendo más popular en creer en Dios porque de verdad en la vida si no hay, vamos a decir, si alguien no piensa que hay un Dios, es una vida que vas a vivir que es muy, it's going to be muy degenerate. No hay moral. There's no moral and there's no meaning behind it. And even then, when you allow God in your life, you will see the changes. Like for me, even when I go through moments that are supposed to be super stressful and where I'm supposed to be pulling my hair out, I feel peace in knowing that God has it all handled. It's going to be taken care of. And there's been so many times in my life where
I felt like I've had my back against the wall, and I put all that stress onto God, and I pray He takes all that stress and helps me out in that situation, and something will pop right up, and immediately I'll see a change. But even then, I mean, it's just having the belief and the faith as well, and becoming a better person and allowing Jesus' teachings to do that is what really pushes me as well. Así mismo como el ego en un momento le cerraste la puerta a tu padre, también en algún momento se la cerraste a Jesús. Y quizá pensaba que era por tu propia capacidad y no lo que Él estaba poniendo en ti. No es que lo cerré a Jesús, es que casi como me olvidé. Me desconecté de rezar, de leer la Biblia, y de verdad en ese momento de mi vida es cuando yo experiencié todo el anxiety, todo el stress y todos los momentos más difíciles que yo he vivido en mi vida. Era en ese momento que yo como que no lo hice un priority en mi vida. ¿Qué consejo tú le pudieras dar a esos jóvenes que hoy en día sueñan, que tú les sirves de inspiración? El internet hoy en día es complicado. Yo creo que todo lo que ponemos nuestra cara exponemos o nos exponemos a que inspiramos masas, pero también levantamos por el otro lado un grupo de personas que sienten que quizás no estamos haciendo lo correcto. Y ahí es donde vienen evidentemente las críticas y demás. Y no le vamos a dar espacio a las críticas en este podcast porque nunca lo hacemos. Pero del otro lado están las masas que tú has inspirado. Y que hoy si llegan a tu Instagram o ven un video tuyo en YouTube o algo parece tuyo y te comienzan a ver, se pueden sentir inspirados por ti. ¿Qué consejo tú le darías a esas personas sobre sus vidas, sobre los proyectos que tienen, los sueños, para que realmente les pueda ir bien? Bueno, en la primera tema, el manera que yo lo miro, for every 100 people that love me, there's going to be one that hate me. And a lot of the times, hate isn't necessarily even a bad thing, because it shows that, one, you have motion to begin with and you're actually making an impact that's bothering somebody else. What was the second question? ¿Cómo puedes inspirar con algún mensaje a los jóvenes que cuando te ven empiezan a soñar en grande? I mean, de verdad, todo en este mundo es posible, y yo lo he visto no solamente desde mí, pero desde otras gentes y desde mis propios estudiantes también, porque yo tenía un estudiante que él era un janitor para un warehouse, y él se estaba ganando como $1,500 al mes. Se metió en el trading, y no voy a decir que el trading es para todo el mundo porque de verdad no es, pero era una persona que se estaba ganando $20,000 al año, que en su país, en el UK, es normal. Y en 3 años, con prop firms y con todo lo que yo le enseñé y que él aplicó, él se ganó en su tercer año, I think it was 350,000 pounds in payouts en ese año. Entonces, tú puedes saber todas las posibilidades. Solamente necesitas a de verdad poner el trabajo, y it really just comes down to consistency, because motivation will initiate the fire, but you need to be able to show up every single day, even when you don't want to, even when you're feeling that lack of discipline, even when you're tired, when you're lazy. You have to get up and put in the work if you really want to, and you really want it that bad. So, I mean, the possibilities are endless, and I'm not even speaking about trading in general, but I'm speaking about whether it's starting a business. There's going to be so many times where you get kicked down and you get knocked down, and you have to pick yourself back up and keep pushing forward. There's no way. And the way I look at it is, being poor is going to be hard, and making money is also going to be hard. So I rather pick the more difficult route of actually trying to become successful and make money, because everything in life is difficult anyways. And what I've found is anything that's worth it is difficult to begin with. Even with like a relationship,
How many relationships do you see fail after 2-3 years because they just decide to give up? They don't want to deal with that person anymore. But it's like when you truly love someone too, you will do anything to keep that alive, you know? And it goes back to, you know, relationships are difficult too, but if it's worth it, you'll keep it up. Raúl, thank you for your time and thank you for allowing us to tell your story. Yo creo que me gusta saber que hay una historia detrás de ti, que hay un contexto y que los valores de tu padre, los valores de tu familia, de tu madre también, pues tú los tienes y que realmente has logrado muchas cosas importantes porque te has esforzado. Así que nada, las mayores bendiciones para ti, para tu familia, para tus hijas. Qué bonito que tengas 2 hijas. Como decimos los dominicanos, estás pagando todos los problemas que hiciste cuando eras jovencito Sí, con yo esas sé. 2 chicas. Y nada, viejo, qué bonito conocerte. Muchas gracias. Bendiciones. Trade Talks. Durísimo todo.